Hola, muy buenas tardes. Aquí estoy nuevamente con ustedes trayéndoles una nueva reflexión. La reflexión de hoy es un tema que pues es muy usado en nuestros últimos tiempos. Se usa mucho la palabra, o mejor dicho, no la palabra, lo que viene siendo la frase cerrando ciclos. ¿Por qué voy a hablar de cerrar ciclos? Porque he estado en los últimos tiempos, en los últimos meses, en los últimos años, me he dado cuenta que las personas dentro de nuestras congregaciones recurren mucho a la psicología. Eh, Como que no está siendo suficiente la palabra de Dios para apoyar a las personas en problemas. Y pues la verdad yo no quise traer este tema, ¿no? Sino que yo estoy, por si no lo sabían, para los que no lo saben, pues se los voy a decir, me invitaron a participar, a hacer reflexiones bíblicas en Volcanes TV Noticias de San Quintín. Y todos los jueves se suben este tipo de reflexiones hechas por su servidora. Y pues yo tengo que entregar este tipo de grabaciones los días lunes y pues ya hace días que yo la hice, la entrego los lunes y se publica los jueves y pues el Señor me dio la palabra para hacerla de la siguiente semana. Pero la de este domingo no podía hacerla y estaba yo pues preocupada, ¿no? Yo orando, saben, la mayoría saben que yo oro 4 veces al día. Y estaba yo anoche en mi última oración, pues diciéndole al Señor, Señor, ¿y de qué voy a hablar mañana? ¿Cuál es la reflexión bíblica que yo puedo llevar mañana al canal de YouTube? Eh, no tenía nada. Y no que no tenga, no que no pueda sacar. Porque una persona después de que estudia tanto, como voy a decir aquí, no sabía qué traer. Sí hay mucho en la Biblia de qué hablar. Ahí está toda la palabra, ahí está todo para traerlo. Pero soy más de las personas que me dejo guiar mucho por el Espíritu Santo. Me gusta que el Espíritu Santo dentro de mis oraciones por ahí resalta la palabra de algún consejo que me pidió alguien o de algún problema que tuve que orar por alguien y yo digo, el Señor me está diciendo. Y voy a aclarar esto, porque muchas personas dicen, a mí nunca me ha hablado Dios. Y a ustedes qué bueno que les habla Dios. Por ahí, no, entre comillas, a algunas personas dicen. La manera que nosotros decimos que Dios nos habla es por nuestra fe, ¿no? Por nuestra fe. Porque muchas personas, sin ser creyentes, sin asistir a una iglesia, sin pertenecer a un sistema religioso, a un concilio, a cualquier, como lo quieran nombrar, de todas maneras tienen, algunos le llaman que sexto sentido, otros le dicen mi conciencia me dijo, otros dicen el presentimiento. Y nosotros, los que creemos en el Espíritu Santo, los que creemos en el poder de Dios, decimos que el Señor nos habla. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se fue, antes de subir al cielo, Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que Él iba a mandar el Espíritu Santo que nos iba a enseñar y que nos iba a dirigir y nos iba a decir qué es lo que íbamos a hablar. Entonces yo soy de ese tipo de personas que le pido al Señor en oración que me mande algo para yo poder enseñar. Porque sé que lo que me va a pedir o lo que me va a decir que diga, primero me va a tocar a mí. Como pastora, primero me va a pegar a mí en el corazón. Es algo que a lo mejor yo misma necesito, así lo creo, que cuando el Señor me manda algo para que yo dé la reflexión es que me está diciendo, este va para ti primero y después lo vas a poder decir. Bueno, pues el caso fue que me dormí anoche y pues desperté y nada, a las 6 de la mañana que desperté me puse a orar, a escuchar las alabanzas y dentro de esto, por ahí como a las 8 de la mañana que me vuelve a dar sueño y digo, bueno, pues me voy a dormir otra vez. Y en eso pues yo dormida, yo no sé si estaba soñando, no estaba soñando, pero yo solamente escuché eso de que dijeron, es demostrar mi amor el bloquear a las personas a veces, como es recomendado secularmente cuando alguien quiere cerrar un ciclo, pasar una etapa de un problema o algo que vivió, rápidamente la psicología les dice,
cierra el ciclo, bloquea a la persona, borra todas las fotografías, no dejes nada, que nada te lo recuerde o nada te la recuerde para poder que puedas sanar. Y cuando desperté dije, gracias Señor, porque dormí como unos 30 minutos y dije, pues gracias Padre, ya me diste lo que tenía que hablar, ¿no? Entonces me puse a buscar inmediatamente en mis libros, en mis apuntes de cuando yo estudié, y pues llegué al libro de lo que viene siendo consejería pastoral, ¿no? Una clase excelente que nos dio mi querido maestro Roberto Brenes, que el Señor lo tenga en la gloria, ¿verdad? Que ya se nos adelantó, pero el mejor maestro que yo jamás haya tenido, ¿verdad? Misionero costarricense y guatemalteco. Bueno, pues esta es la razón por la cual yo traigo hoy esta reflexión. Primero voy a empezar por decirle lo que es la etimología de la palabra cerrar ciclos. Se compone esta frase de dos palabras. La primera, lógico, es cerrar, ¿verdad? Y esta palabra era de un latín vulgo, que solamente era vocablo, solamente se hablaba, pero no era cerrar, era ceraré. Era una palabra ceraré y no se usaba para cerrar. Era solamente ceraré, y que derivaba de la palabra, de esa palabra derivó después cerrare, cerrare, con su inicial, con su letra inicial S, no C, y que significaba realmente, venía de la palabra aserrar, que era cortar árboles. Después esta palabra se convierte a cerrar con la palabra C, porque usaban los tablones de madera que cortaban, usaban los tablones de madera y con ellos cerraban las puertas, las atrancaban para que no se abrieran. Yo sé que muchos de nosotros cuando íbamos a los ranchos, a la sierra, nos tocaba que ponían este tipo de cerrojos, ¿no? Entonces de ahí nació la palabra cerrar. Después en el siglo, en los mediados más o menos, ¿qué fue? Les voy a decir exactamente, en la Edad Media fue cuando se documentó esta palabra ya de cerrar, para usarlo como cerrar una puerta y una protección de las puertas o las ventanas. Fue en la Edad Media. Y la palabra ciclos, su raíz es del griego, que se dice kuklos y significa una rueda o círculo. Después lo agarra el latín y ya lo interpreta como ciclos de tiempo, se refiere a los tiempos. Siendo así, entonces ya entendemos que cerrar ciclos significa cerrar tiempos, ¿no? Como ya les expliqué por qué traje este tema, es muy importante que nosotros entendamos esta parte como pastores, porque como pastores, dentro de todas las iglesias, de todas las misiones, iglesias, lo que sea, siempre va a existir problemas. Siempre va a haber problemas dentro de las iglesias y problemas de diferentes tipos, ¿no? De diferentes tipos. En el libro de psicología pastoral, que viene siendo más bien consejería, nuestro maestro Roberto nos enseñó con el libro de Edgar Muñoz. Y este libro dice que existen varias razones por las que las personas buscan consejería. Y ahí el libro redacta una lista de problemas por las que las personas buscan consejería. Yo voy a mencionar unos cuantos nada más, pero el primer lugar lo tiene los problemas matrimoniales. Se encuentran en el top 1, los problemas matrimoniales. Es mucho, demasiado el problema matrimonial que hay dentro de las familias en el mundo. Y no voy a hablar solamente de la iglesia, sino a nivel mundial. El primer problema que existe es problemas matrimoniales. Entonces, en la iglesia, obvio, también es el número 1, ¿no? Luego le sigue la pérdida de un ser querido, cuando una persona se nos adelanta en el camino y no sabemos cómo superar ese desprendimiento del ser querido, ¿no? Y el tercero quedaría la economía, los problemas económicos que suelen suceder dentro de la familia. Entonces, en este libro se nos enseñó cómo como pastores debemos entender. Punto número 1, que nosotros no somos psicólogos, a menos que hayamos estudiado el estudio secular de psicología, ¿no? Entonces,
si no lo estudiamos, pues entonces no somos psicólogos, somos solamente un consejero matrimonial, un consejero pastoral. Y debemos de usar nuestro recurso más principal, que el recurso que nosotros tenemos para aconsejar a todas estas personas que necesitan apoyo, que necesitan ayuda de consejería, es el Espíritu Santo. Esa es nuestra primera herramienta, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que revela los sentimientos que esconde cualquier ser humano. Recordemos, esto me trae a la memoria bien rápido, solamente el libro de los Hechos, donde Ananías y Zafira le quisieron esconder a Pedro, mentirles acerca de la venta que hicieron, y el Espíritu Santo le reveló a Pedro que le estaban mintiendo, ¿no? Esto es solamente para recordarlo, no vamos a ahondar en eso. Entonces el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo es el que inspira al pastor cuando se somete a ayuno y oración a pronunciar las palabras de consejo que debería ser para cualquier persona que la solicite. Como seres humanos todos nos equivocamos, pero Dios nos permite aprender de los errores. Entonces tenemos que aprender nosotros. Como pastores debemos de ayudar solamente a que la persona que está pasando por un problema tome su propia decisión. Nosotros no debemos de decirle, haz esto, haz el otro, haz esto otro. No, nosotros tenemos que apoyarlos y ayudarlos a que caminen en un proceso, a que ellos tomen sus propias decisiones, ¿verdad? Nosotros no podemos decirles qué van a hacer. Debemos, punto número 1, demostrar siempre el amor de Cristo cuando vamos a dar este tipo de consejos. Somos ministros comprometidos con la comunidad donde nosotros vivimos, y si es fuera y nos llaman por teléfono, lo digo por mí personalmente, que a mí me llaman de fuera, inclusive de otros países, y me cuentan sus problemas y me dicen, pastor, ayúdame, amiga, échame la mano, ¿qué puedo hacer? Y yo antes que nada tengo que recurrir a la palabra de Dios, tengo que orar, siempre le digo, vamos a ponernos en oración, ¿qué te parece? Vamos a dejar que el Señor nos guíe en sus tiempos, siempre tratando de dar este tipo solamente de consejos, mostrando a quién, mostrando siempre a Cristo y aconsejando a través de la palabra de Dios. Ya que si más adelante como pastores vemos que la palabra de Dios no logra ayudarlos, entonces sí se refiere a un psicólogo o a un consejero especial, ¿no? Especializado en eso. Debemos de brindarles como pastores, primero que nada, la fe necesaria para no darle la razón a las actitudes carnales. Tenemos que agrandar la fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pasando por tribulaciones, por pruebas, nuestra fe se va al suelo. Miren, sencillo. Yo el año pasado, mi hija, una hija que es psicóloga, ella tenía COVID. Mi hija se estaba muriendo de COVID. Y mi fe estaba en el suelo, completamente. Yo no hallaba qué hacer. Yo en la madrugada estaba llorando a grito abierto. Y tuve ahí un hermano en Cristo, un pastor, un teólogo colombiano que me dio esa fortaleza que yo necesitaba, me dio esa palabra de Dios, me pegó donde a mí me dolía, donde nosotros como pastores decimos, ¿qué pasa? ¿No? Sabemos toda la palabra, conocemos perfectamente que Dios está ahí con nosotros, que no nos va a dejar solos, pero como carne humana y como padres, sí se nos baja la fe. Y entonces es cuando entra ahí un consejo bíblico, una palabra inspirada por Dios, que brota del Espíritu Santo, que está intercediendo por nosotros, y la verdad que eso es muy importante, que nosotros debemos de entenderlo como pastores. La Biblia nos habla a nosotros de estos temas. Por ejemplo, Filipenses 3, 13, 14 dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este versículo no está hablando de cerrar círculos.
Yo lo escogí porque dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que viene enfrente, que es literal lo que estoy leyendo, ¿no? Pero realmente este libro del apóstol Pablo, hablando a los corintios, si bien es cierto que no habla de cerrar círculos, pero sí habla de ser como Cristo, de alcanzar la vida eterna. Y esta carta nos muestra a nosotros dificultades ahí adentro de esta carta. Por ejemplo, Pablo habla en esta carta agradecido con las ofrendas recibidas por los Filipos, que hicieron una colecta y se la mandaron a Roma, donde él estaba. Habla del regreso de Epafrodito, un grecorromano, que les dice él que por favor se gocen con su regreso. Y aquí voy a abrir un paréntesis. Epafrodito, no se sabe mucho de él más que lo que Pablo escribió en Filipenses, pero sí sabemos que los Filipos lo mandaron a llevarle la ayuda que ellos habían colectado, la ofrenda, ¿no? Y Pablo estaba en Roma. En ese transcurso que él fue a Roma, él se enfermó y estuvo a punto de morir, pero el Señor, dicen ellos, ahí está escrito, que el Señor le tuvo misericordia y lo sanó, ¿verdad? Entonces, Pablo deseaba quedarse con él, pero los Filipos estaban tristes porque no sabían de él. Entonces Pablo se los regresa. Y algunas veces nosotros como seres humanos no entendemos que hay personas que tienen un propósito en nuestra vida y que ese propósito termina y que hay que continuar, que tenemos que continuar. Y como dijo Pablo, extendiéndome a lo que está delante y proseguir a la meta. Debemos entender que los tiempos o ciclos son de Dios, no son de nosotros, ¿verdad? Y yo quiero recalcar algo aquí. Cuando a nosotros se nos muere un ser querido, quitamos el número de teléfono del celular de esa persona, borramos su cuenta de Facebook que tenía, tiramos todos sus recuerdos, sus libros, sus fotografías, porque tenemos que cerrar el ciclo. ¿Hacemos eso? No, no lo hacemos. Nos quedamos con lo más que podemos para seguirlos recordando y permanecen nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Y si tenemos un videíto por ahí de ellos, lo vemos de vez en cuando y lloramos, nos salen las lágrimas, suspiramos porque son personas amadas, que su tiempo con nosotros ya se acabó. Pero ¿qué pasa? Pero ya cumplieron. Ellos ya se tuvieron que ir, se adelantaron en el camino. Hoy en día hay muchísimos problemas, vuelvo a repetir, matrimoniales dentro de la iglesia. Y la mayoría de estos problemas están siendo atendidos por psicólogos. Y se deja a un lado la palabra de Dios. No estoy diciendo que es malo ir al psicólogo. La ciencia del Señor la hizo pues para ayuda del ser humano, ¿no? Pero mi pregunta es, así como te dicen cuando en muchos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, la iglesia permite el divorcio, ¿no? En mi país, que es México, no se permite. Y muchas veces la familia está completamente destruida y la iglesia no lo sabe. Pero a lo mejor quieren retener una licencia para estar predicando y pues ahí están soportando muchas cosas, ¿verdad? Pero no voy a adentrarme en eso. Voy a adentrarme en que se recurre al psicólogo, a la consejería, se recurre a todo, porque Dios no es suficiente. Porque no les es suficiente la palabra de Dios. Los novios hoy en día están de novios y se toman atributos y actitudes antes de casarse, de que se vuelven obsesivos, celosos. Y si nosotros instruimos a nuestra juventud, capacitamos a las parejas antes de contraer matrimonio, les enseñamos lo que el Señor dice, si son verdaderamente seguidores de Dios, no va a haber cambios, no va a haber transmutación.
después cuando se casan, que ya no son lo que eran. Entonces, hoy en día, los jóvenes también, los pastores los están refiriendo con psicólogos porque la palabra de Dios no es suficiente. Yo pregunto, Dios no puede. Dios no puede sanar. Dios no puede darte la palabra, el entendimiento, el razonamiento para saber lo que tienes que hacer. Si Él dijo que no nos iba a abandonar, que nos iba a dejar el Espíritu Santo, ¿qué es lo que está pasando realmente? Ya no hay ayunos, ya no hay esas oraciones profundas que tiene que haber. Es un derramamiento de espíritu ante la presencia de Dios. Y esto está llevando a que muchos pastores estamos estudiando, hemos estudiado, pero no dedicamos el tiempo a la palabra realmente, a dar ese consejo guiados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra de Dios y enseñarles. La Biblia tiene respuesta a todo, a todo. Aclaro, no estoy desmeritando la ayuda profesional de un psicólogo. Simplemente estoy diciendo que primero hay que buscar la palabra de Dios como creyentes, y ya si vemos que Dios no nos hace nada, no nos puede sanar, no nos puede transformar. Yo esta parte no la entiendo, la verdad. Yo difiero mucho porque nosotros como pastores decimos que puede sanar a un alcohólico, a una persona de adicciones, a drogadictos, puede cambiar a una prostituta, a tantas cosas. Y no puede arreglar los problemas matrimoniales, monetarios, las pérdidas humanas, cuando todos sabemos que nacimos y morimos. Que es doloroso la separación, sí, es dolorosa, pero es aceptable. Porque sabemos que para eso nacemos, vamos a morir, sabemos que todos vamos a partir, que nos duele hasta el alma, sí, que lloramos, nos tiramos y hacemos muchas cosas, pero el tiempo empieza a sanarnos y buscamos y recurrimos a la presencia de Dios. ¿Por qué en problemas de noviazgo y de matrimonio no hacemos lo mismo? Porque inmediatamente lo que hacemos es recurrir a un psicólogo y decir, cerrar ciclos. ¡Pum! Vamos a borrar todo de la faz de la tierra de esa persona y es la única manera que yo pueda sanar. Eso será lo que... Así es como nosotros representamos a Dios. Así es como nosotros representamos el señorío del Señor, el poder de Dios. Son preguntas muy importantes como cristianos, como creyentes, que creemos que Dios puede sanar, que Dios todo lo sana, pero no puede sanar matrimonios. Y tenemos que recurrir a lo secular, a cerrar ciclos abruptamente, sin darnos la oportunidad de sanar, de perdonar, de tratar de reconciliar todo este tipo de situaciones. Yo voy a terminar con esto. Yo siempre lo he dicho. Para mí, lo primero es la oración y esperar respuesta del Espíritu Santo. No es fácil. No es fácil. Yo he conocido muchos pastores que me han dado consejos que no entiendo, ¿no? Que no entiendo porque la palabra de Dios tiene que estar en una balanza, ¿no? Y si tú a mí me das un consejo de una manera en cierta área, pues me imagino que me la vas a aplicar en la otra también, ¿no? O sea, es una ambivalencia esto. Entonces, yo no entiendo esto de que para una cosa me dices, espera en los tiempos de Dios. Pero para otra me dices, no esperes, es que tienes que ayudarle a Dios. Y eso a veces confunde más a las personas. Si nosotros vamos a dar un consejo, tratemos de darlo bíblicamente con la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Yo me voy a despedir con esto. La reflexión
es por eso, porque me preguntaron que si cuando un ser amado muere y les decimos a las personas, espera, el Señor todo lo sana, todo lo cura, nosotros todos nacimos para morir, tenemos la esperanza de que un día vamos a estar todos juntos y Dios es amor, junto con la prueba te manda la salida. Y me dijeron, ¿y por qué cuando terminas una relación amorosa te dicen bloquea, saca todo de tu vida, córtate el pelo, ponte a dietas, ejercicio, sal, diviértete, distráete? Y ahí no te dicen espera el tiempo de Dios, que Dios va a sanar, ora, ayuna y perdónate a ti misma y perdona a la persona. Porque si ya no están para estar juntos, me disculpan, hablo de los que son novios, no podemos, no se puede hacer a una persona que esté sujeta a malos tratos psicológicos, porque puede hacer mucho más daño. Tenemos que buscar el razonamiento en Dios, en la palabra de Dios primeramente. Ya si vemos que no se puede, entonces buscamos la psicología. Mi reflexión de hoy, mi consejo es, busquemos primero el consejo de Dios, la guía del Espíritu Santo. Y si usted cree que Dios no es suficiente para usted, para resolverle sus problemas, entonces vaya al psicólogo, al consejero. Esto es de mi parte el día de hoy, por la pregunta que me hicieron. Y se tiene que aprender de ella y tomar decisiones. Que Dios me los bendiga y reciban muchas, muchas bendiciones de lo alto. Bendiciones.